Un saludo muy especial para todos. Ya estamos en el tema 9 de esta serie y gracias al Señor porque hasta aquí nos ha acompañado brindándonos lecciones o quizás recordando la forma como muchas veces Dios trabaja. La lectura bíblica para hoy la encontramos en Juan 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esta es la lectura que ha servido de base para toda esta serie. Me gustaría, antes de seguir, tener una palabra de oración. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte las gracias porque tu amor y tu misericordia todos los días se manifiestan hacia nosotros cuando nos permites ver un nuevo amanecer. En este momento que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija, sea el que nos ayude a entender tu verdad, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios porque ha venido ayudándonos en el proceso de esta serie. Saben, le he pedido al Señor que me dé la capacidad de poder expresarme en esta hora de tal manera que use las palabras adecuadas para poder decir lo que tengo que decir. Lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Hay muchas cosas de manera personal que llegan a mi vida que yo no las entiendo en el momento, no las comprendo en el presente. Y como hombre que soy y sujeto a la debilidad, me veo en el peligro, en el riesgo de no aceptar la voluntad de Dios, sino que de quejarme y de renegar de lo que Dios quizás quiere lograr a través de una crisis. Pero le digo al Señor humildemente en esta hora que me ayude a no ver lo que se ve, sino ver lo que Él quiere lograr a través de la crisis que me está permitiendo pasar en este momento. Y también quiero desear de todo corazón que tú puedas tener esa capacidad de decirle al Señor: Señor, lo he leído, lo sé, pero te pido que tu Santo Espíritu me grabe este versículo que es clave para poder salir adelante frente a cualquier situación que se presente en nuestro caminar como hijo de Él. Lo que yo hago no lo comprendes ahora, sino que lo entenderás después. Por favor, pidámosle al Señor porque va a haber, hay y seguirá viendo cosas que sucedan que no las vamos a entender, solamente las comprenderemos después, cuando tengamos el valor y le permitamos al Señor que Él sea nuestra fortaleza para enfrentar esas crisis que son reales. Déjeme decirle, son muy reales. Nos angustian, nos tiran al piso, nos hacen sentir como se sintió José, que no valemos. Pero si aprendemos a confiar en el Señor y a no confiar en nosotros mismos, vamos a entenderlas después. Hay un versículo en 1 de Timoteo, el capítulo 2, que dice, el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Saben? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quería salvar a José. Y a pesar de la crisis que de pronto le permitió, el único fin de Dios, del Señor, era salvar a José. Pero Él también quería salvar a los hermanos de José. Y aunque José fue el que recibió de manera directa la crisis, los hermanos también recibieron la crisis, porque al venderle,
su conciencia nunca los dejó tranquilos. Esa conciencia que es la herramienta que muchas veces le queda al Señor para poder tocar el corazón de los hombres, empezó a trabajar en los hermanos de José, porque ellos conocían de alguna manera la voluntad de Dios. Y cuando uno conoce un poco de la voluntad del Señor y empieza a hacer algo en contra de esa voluntad, su conciencia nunca lo dejará tranquilo, así como no los dejó tranquilo a los hermanos de José. Y a partir de allí ellos ingresaron a una crisis que ellos mismos buscaron al vender a su hermano más pequeño como un esclavo. Y el Señor trabajó allí, trabajó y trabajó hasta tal punto que tanto José, con una crisis directa propiciada por ellos, avanzó y creció porque José aceptó la voluntad de Dios. Ellos también, al ingresar en una crisis que ellos mismos buscaron, para la honra y la gloria del Señor, el Señor trabajó en ellos. Y años después, y aquí quiero apresurarme un poco, años después, cuando ya José estaba recibiendo el fruto de haber aceptado en momentos difíciles lo que el Señor le estaba permitiendo pasar, cuando ya José estaba en esos años de gloria, y de esos años de gloria pasaron, según la interpretación que Faraón tuvo de los sueños. Bueno, la palabra exacta no es años de gloria, sino años de abundancia. Cuando los años de abundancia pasaron, que fueron 7, y empezó el hambre, no solo en Egipto, sino en toda la tierra de Canaán, los hermanos de José llegaron a Egipto para comprar alimento. José los reconoce y los acusa como espías y los mete a la cárcel. Pero luego de algunos días los envía nuevamente con alimento, pero deja a uno en la cárcel y les dice: traigan al hermano pequeño para que confirmen que no son espías. Bueno, el grupo regresa, le cuentan al padre, el padre dice que no va a dejar ir a Benjamín, pero cuando el alimento empieza a acabarse, tiene que acceder y Judá se hace responsable de Benjamín. Nuevamente llegan a Egipto, José los invita a comer. Cuando José mira a Benjamín, claro, su hermano de madre y padre, le da ganas de llorar y se aísla un momento, llora, después se lava la cara y lo sienta a la mesa a comer a sus hermanos. En el verso 34 dice: y José tomó viandas, Génesis 43, 34, y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Ya allí empezaron a manifestar estos hermanos que eran diferentes, porque ya no le tuvieron envidia a su hermano pequeño, que en este momento era Benjamín, sino dice: y bebieron y se alegraron con él, porque ellos permitieron que esa crisis en la que ellos mismos se habían introducido trabajara en ellos, y ellos empezaron a responder favorablemente a la obra del Espíritu Santo. Tú también tienes crisis, ya sea porque alguien hizo algo contra ti o porque tú hiciste algo contra alguien y tu conciencia te está acusando, y esa conciencia muchas veces te lleva a la crisis para salvación. Judas entró en una crisis por vender a Jesús. Jesús sufrió una crisis y él aceptó la voluntad de su padre y llegó hasta la cruz, pero Judas no fue capaz de soportar su crisis, sino que fue y se ahorcó. Pero Pedro, a diferencia de Judas, negó a su maestro, y Jesús pasó una crisis, pero Jesús la pasó. Pero Pedro también entró en una crisis al ver negado a su maestro. Pero a diferencia de Judas, Pedro sí aceptó la crisis y salió adelante. Ahora los hermanos de José aquí estamos viendo que manifiestan ciertos cambios. Después de comer y de despedirlo, estoy pasando rápido, la historia está en el capítulo 43, 44 de Génesis.
Cuando los hermanos se despiden ya y se van a su casa, José mandó al mayordomo a que coloque su copa de plata en el costal de Benjamín. Ya saliendo de la ciudad, el mayordomo los alcanza y les dice por qué han robado. Y ellos de manera sincera dicen: quien tiene la copa que muera, y todos los demás seremos siervos de tu señor. Pero cuando empieza a buscar costal por costal de todos, la copa se encuentra en el costal de Benjamín. Y dice el versículo 13 del capítulo 44, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¡Qué diferencia! Años atrás, ellos fueron capaces de abandonar a su hermano y de venderlo como un esclavo. 20 años después, al haber permitido al Señor trabajar en su corazón por la crisis que les vino a raíz de la venta que hicieron contra José, esa crisis dio resultado y dice que rasgaron sus vestiduras y no fueron capaces de abandonar a su hermano, sino que regresaron con él a la ciudad. Gloria al Señor por las crisis, ya sean activas o sean pasivas. No endurezcamos el corazón, permitámosle a Dios que trabaje en él. No nos vayamos en contra de su voluntad, nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilos. Aprendamos a recibir la paz, esa paz que solo Dios quiere darnos. En conclusión, llegan hasta donde está el gobernador. Y allí en ese momento uno de los 10 se dirige a José, que en ese momento no sabían que era José, y le dice las siguientes palabras. ¿Y saben quién es ese que habló? Dice el versículo 18, entonces Judá es el que va a hablar. Hace 20 años atrás, cuando José fue cogido por ellos y arrojado a un pozo para que muera, pero Rubén lo iba a sacar de allí. Pero antes de que Rubén llegara a sacarlo para devolverlo a su padre, dice el versículo 26 de Génesis 37, entonces Judá dijo a sus hermanos, el 27, venid y vendámosle a los ismaelitas. A Judá fue que se le ocurrió la brillante idea de vender a José. Y ahora ese mismo Judá, 20 años después más o menos, después de haberle permitido a Dios trabajar en su corazón, le dice al gobernador, te ruego, verso 33 del capítulo 44, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y el joven vaya con sus hermanos. Hermanos, qué bendición como Dios trabaja. Qué bendición cuando uno se dispone en las manos del Señor. No permitamos que nuestro corazón duro no acepte la disciplina del Señor, sino que podamos ser como los hermanos de José, que a pesar de que ellos fueron los que propiciaron la crisis contra José, la crisis también los alcanzó a ellos, pero ellos no fueron capaces de endurecer el corazón, sino que a través de los años su propia conciencia iba trabajando y ellos dejaron que Dios trabaje a tal punto que se pudo ver los frutos, hombres totalmente diferentes, dispuestos a entregar la vida por sus hermanos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a poder seguir sacando lecciones que son importantes para nuestro crecimiento espiritual como hijos de Dios. Dios les bendiga grandemente. Amén.